Radiobravo.cl presenta comentario de Tomás Moschiatti. Las falencias en seguridad han ido siendo minimizadas por el gobierno. Lo que partió muy mal con la ausencia de un plan y una ministra a todas luces incompetente para el cargo, Trinidad Steiner, ha ido mejorando de la mano de Martín Arrau. No hay nadie que diga que no trabaja. Eso es lo primero. Eso de las 40 horas que tantos exigen para sí, para un ministro, en especial el de seguridad, sería un fracaso. Arrau trabaja y ha armado un plan. Ese plan que faltaba, que no existía, ahora está. El 18 de julio de 2025, el candidato presentó el llamado Plan Cancerbero, que se refería a la política penitenciaria que se prometía para su gobierno. Y entre otras cosas, proponía aislamiento total de líderes criminales bajo el modelo del artículo 41 bis italiano. Cárceles sin visitas, sin teléfonos, cárceles sin poder interno. Segmentación de presos, uniformes obligatorios, reducción de encomiendas, incorporación de tecnología de punta, body scanners, inhibidores de señal, sensores térmicos. Eso es lo que se está haciendo ahora y que comenzó a materializarse con la llamada Operación Cancerbero, aludiendo al plan aquel. También prometió llegar a las 100.000 plazas penitenciarias en sus 4 años. Esa meta no se va a lograr. Hoy los presos en Chile son 65.000, con una capacidad de cerca de 42.000 plazas. Llegar a 100.000 es casi imposible. Cancerbero, ¿qué lo que era Cancerbero? Era un perro feroz de la mitología griega, un perro de 3 cabezas que vigilaba el inframundo, el Hades, ese lugar tenebroso donde habitaban las almas de los muertos. Este perro les impedía salir hacia el mundo de los vivos e impedía que estos, los vivos, ingresaran a ese mundo inferior. Este perro, como le decía, de 3 cabezas, tenía cola de serpiente, ojos rojos brillantes, iluminados, y de sus colmillos afilados se desprendía un veneno oscuro y mortal. Y estos ojos iluminados con luz sobrenatural también enceguecían, y de sus colmillos salía justamente este veneno. A esta mitología recurrió Kass o su gente parece señalar que la cárcel es el inframundo y que los gendarmes serían los celosos guardianes para impedir que escapen. Algo más de esta historia. Esto es interesante. Un día la hermosa y joven Psique estaba en la frontera del mundo de los vivos y muertos y se acercó al cancerbero, el que empezó a ladrar amenazadoramente tan fuerte que se escuchaba en todo el mundo inferior. La hermosa Psique, al monstruo de 3 cabezas, al perro, le entregó un pastel de cebada con miel y el perro lo devoró y la dejó pasar. Sugiero a Kass y a su gente y también a los gendarmes que lean la historia completa y no solo algún ínfimo resumen. Lo cierto es que el traslado de los reos presos a la nueva cárcel de La Laguna, ubicada a unos 10 kilómetros al norte del centro de Talca, fue para el gobierno un hito. Su construcción comenzó en 2017 y recién fue inaugurada en enero de 2025. Fueron obviamente demasiados años para su construcción. No puede ser que en Chile una cárcel se demore 8 años en ser construida. La capacidad es de 2.320 plazas y la superficie construida de unos 63.500 metros cuadrados. Su habilitación fue por etapas. La primera incluyó a personas de bajo y mediano compromiso delictivo, unas 424. Además, hay niveles de segmentación con 14 módulos de reclusión, dependiendo de la calidad procesal, del compromiso delictual, de condiciones especiales y de género. Hay más de 1.500 cámaras de vigilancia, 30 detectores de metales, 3 escáneres corporales, 3 equipos de detección de drogas y explosivos e inhibidores de señales de celulares. Hasta ahora había unos 468 internos. En este mega traslado, la operación Cancerbero, se agregaron 687, de los cuales 295 son de alta peligrosidad.
La cárcel solo cuenta con 104 cupos para reclusión para un régimen de alta seguridad. Hay otros que son de extrema seguridad. Hay otros que son de alta seguridad. Estos números demuestran el enorme desafío y el déficit carcelario que hay hoy en Chile. Los reos que están en un régimen el más alto, que es de máxima seguridad, estarán sometidos a estrictas reglas. Son 37 los reos que están vinculados al crimen organizado y que estarán en un régimen de seguridad que es la versión chilena al que se aplica en Italia, a lo que, como les decía, se llama popularmente el 41 bis, a lo que se aplica en Italia a las organizaciones criminales, a los jefes, como Cosa Nostra, la mafia, la 'ndrangheta, la camorra. Pero ¿cuáles son estas reglas? Celdas individuales, están solos. Patio diferenciado. La hora de patio son restringidas, con solo 2 horas y 15 minutos al día. Locutorios para recibir visitas que son individuales, 1 a 1, sin contacto físico. O sea, un locutorio que están separados por acrílico y se escuchan por micrófono y parlante. Las comunicaciones en el locutorio son escuchadas, monitoreadas, excepto la de su propio defensor. No hay venosterio. Son estas visitas, ¿cómo se lo digo?, sexoafectivas, que tanta curiosidad despiertan entre los extranjeros que se enteran de esta costumbre criolla. El número de visitas restringido. Todos deberán usar el uniforme que se estrenó bajo el gobierno anterior de Gabriel Boric. Uniforme naranja, siempre naranja, no naranjo. Naranja es el nombre. Naranja o azul. No podrán manejar dinero en efectivo. Las encomiendas estarán limitadas y los desplazamientos internos serán siempre con grilletes y custodia. ¿Todo esto es un avance? Sí, es un avance. ¿Es lo mismo que en Italia? No, porque allá está prohibido el acceso a libros, a revistas, a documentos del exterior. Solo pueden acceder a los que se encuentran al interior de la cárcel con correspondencia revisada y censurada y con llamadas controladas y por 10 minutos al mes. Cuando digo llamadas controladas, escuchadas. Todo esto aún falta por definirlo en Chile, pero en Italia el 41 bis es así. Pero la mayor diferencia es la siguiente, escuche bien. En Chile, de acuerdo al Decreto Supremo 518, basta tener una buena conducta al interior de la cárcel para salir del régimen penitenciario de máxima seguridad, cuando la verdad es que la razón para estar ahí no es la buena conducta, sino que la conducta que lo llevó a estar ahí, lo que hizo. En Italia se ingresa por tener funciones decisionales en la organización criminal, ser uno de los jefes, y su permanencia de 4 años, ampliable otras 2 veces por el mismo periodo. Hoy en Chile este régimen es posible solo, escuche bien, por 60 días, ampliable a 120. Si alguien tiene una buena conducta, deberá salir de ese régimen. Y si no ocurre, si Gendarmería no se lo permite, vendrá la Defensoría Penal Pública, interpondrá un recurso de protección ante los tribunales y lo va a ganar. Kast, atención, Kast debería modificar ese artículo, ese Decreto Supremo 518 que regula todo esto. Por ejemplo, en Italia los mafiosos encarcelados pueden ser muy respetuosos, jamás una palabrota, muy educados, pero siguen estando bajo el régimen de máxima seguridad. Eso hoy día en Chile no es posible. Del grupo de los 37 más peligrosos, escuche bien, cerca de 15, de los que llevaron los 600 y tantos, 37 son los más peligrosos. Y de estos 37, 15 son venezolanos, 10 colombianos, 7 chinos, 5 peruanos, 3 bolivianos, un albano de Albania y solo un chileno, 1 de 37. Esto que ustedes escuchan es la demostración o una demostración más que la inmigración, aunque el servicio jesuita de migrantes se esfuerce en decir cosas distintas, ha sido fundamental en cambiar la matriz delictiva en Chile. Naturalmente que hay una enorme mayoría de extranjeros que no es delincuente,
pero los que lo son inauguraron el sicariato, la extorsión, los secuestros y varios otros delitos que casi no existían en Chile. Y ahí está la prueba. De 37, un chileno. Y de estos 37 vinculados al crimen organizado, hay 9 que son jefes, líderes, que son los primeros en su organización criminal. ¿Quiénes son estos líderes del crimen organizado? William Gianmarco Rosado, peruano, imputado por delitos vinculados al crimen organizado como miembro de los Pulpos. Jesús Rojas Morales, venezolano, imputado en la operación Metástasis, tiene nexos con la facción Loyalty del Tren de Aragua. Luis Eduardo Cuadros González, colombiano, imputado por su participación en la banda Los Espartanos. Carlos Eduardo Castillo Aranguren, venezolano, miembro de la facción Los Cartier del Tren de Aragua. Juan Carlos García, imputado venezolano, miembro también de la facción Los Cartier del Tren de Aragua. John Jairo Hernández Mendoza, venezolano, miembro de la facción Los Mapaches del Tren de Aragua. Víctor Gini, albano, de Albania, detenido en Rotterdam por vinculación con la mafia albanesa. José Catá Solano, colombiano, vinculado a autores detrás del sicariato. ¿Usted recuerda cuando mataron al que llamaban rey del barrio Meix? Ese está vinculado a este asunto. Juan Pacheco Alarcón, este es el único chileno, colaborador del fallecido narcotraficante Vladimir Soto, líder de los cogotes o de los cogotes de Toro. Entonces, de los 9, los máximos jefes que trasladaron a esta cárcel en las cercanías de Talca, uno solo es chileno. Y ahora hago una pregunta. Para los mapuches de la Coordinadora Arauco-Mayeco, la CAM, los de la Huichana Ucamapu, la UAM, los de la Resistencia Mapuche Lafkenche, que cometan delitos extremadamente graves, para algunos delitos para algunos son terroristas, ¿se les someterá al mismo régimen carcelario? ¿O esto es solo para los que ellos llaman los huincas? ¿Podrán hacer sus ruegos, sus plegarias, sus rogativas, sus guillatunes, como los hacen hoy día al interior de las cárceles? ¿O se les dará el mismo trato que a estos presos de alto compromiso delictivo? ¿Qué pasa? ¿O pasará lo mismo con el autodenominado, ¿se acuerda? El Machi Celestino Córdoba, ese cobarde asesino del matrimonio Luxinger-Macay, que después de huelgas de hambre, una de ellas que misteriosamente duró 107 días, en serio, dicen que duró 107 días, le dieron un régimen después de eso blando, semicerrado, para que purgue su pena. ¿Pasará lo mismo con ellos? ¿Cómo reaccionarán los jueces ideologizados que dicen que todo esto hay que permitirlo, pero solo a ellos? Hago estas preguntas para saber si la política que se viene es en serio y para todos por igual. Hay muchos magistrados que sostienen que los presos no deben estar en la cárcel que les corresponde de acuerdo a sus propias características delictivas, sino que tiene que primar que estén cerca de donde viven sus familias. Con ese criterio, habría que tener una cárcel de alta seguridad en cada rincón de Chile. Son las estupideces con las que hemos caído en los últimos tiempos, en los últimos largos tiempos, y que son el hazmerreír a mandíbula batiente de especialistas extranjeros cuando conocen esta realidad judicial chilena. Los presos trasladados a esta cárcel, la cárcel La Laguna, provinieron de distintas cárceles, de las cárceles de Arica, de Tarapacá, Alto Hospicio, Metropolitana, Puente Alto, Colina 1, Colina 2, Los Lagos, Puerto Montt y el complejo penitenciario Repaz. Los trasladaron primero a Santiago y luego se hizo el mega operativo para trasladarlos a la cárcel de Talca, la cárcel La Laguna. El desplazamiento de los reos, la operación Cancerbero, fue grabado y transmitido por el gobierno por YouTube. Fue supervisada por el presidente José Antonio Kast y los ministros de Seguridad Martín Arrau, del Interior Claudio Alvarado y de Justicia Fernando Rabat. La verdad es que esa transmisión en YouTube tuvo pocas visitas, pero fue un evento mediático, con amplio despliegue comunicacional. Fue todo preparado
fue preparado en reserva, en secreto, por el jefe de la Secretaría de Comunicaciones, la SECOM, Felipe Costabal, conocido como el Yeti, y el director de programación de la presidencia, Antonio Barquesi. En algún momento se mostraron las imágenes y los reos estaban sentados, uno al lado de otro en el suelo, listos para embarcar en los vehículos que los trasladarían, y es muy parecido a las imágenes que a veces difunde la gente de Nayib Bukele, de El Salvador, de sus cárceles. En la oposición, y naturalmente que ahí había un guiño, para que la gente hiciera el link. En la oposición se molestaron el diputado integrante de la Comisión de Seguridad de la Cámara Baja, Raúl Leiva, del Partido Socialista. Él dijo en La Tercera: ese nivel de estridencia, por la transmisión en YouTube, ese nivel de estridencia yo no lo había visto en nuestro país. Yo creo que además compromete los niveles de seguridad de un traslado. Que se pretenda construir algo como una verdadera campaña, o sea, es como una banalización de la política chilena, es como buquelizarlo. Y ahí el diputado inauguró un nuevo verbo cuyo infinitivo es, para que lo empiece usted a conjugar, buquelizar. Yo buquelizo, tú buquelizas y así sucesivamente. Como el diputado, varios dijeron que un traslado entre bombos y platillos compromete la seguridad, facilita a quien quiera intentar liberarlos mediante un ataque. Pero otros, por el contrario, señalaron que es bueno que los delincuentes y los jefes de organizaciones criminales sepan lo que les espera. La UDI, siempre pragmática, trata de sacar cuentas alegres de que esto le sirva a Kast y al gobierno para subir en las encuestas. Los políticos siempre miran eso. Es el cálculo más chico, el de la política más pedestre. Esperan que esto, lo que ha ocurrido, logre aumentar algunos puntos la aprobación presidencial. El presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, se lamentaba que la aprobación, por ejemplo, de la ley de reconstrucción, el plan económico de Kast, ese éxito gubernamental, no se haya reflejado en las encuestas. Guille, como le dicen en la UDI, dijo: si no hubiese habido ruido y hubiésemos podido hablar todos juntos de las bondades del proyecto de reconstrucción, el presidente Kast habría subido las encuestas. Sin embargo, las semanas de la aprobación del proyecto bajó 5 puntos. Eso genera un pasivo que vamos a tener que arrastrar todos de aquí en adelante, porque nos perdimos una oportunidad. Si nosotros somos capaces todos de ponernos de acuerdo en cuáles son las prioridades y empujamos el mismo carro, lo que ocurría ahora es que el presidente Kast tendría 6, 7, 8 puntos más de los que tiene. Siempre pensando en las encuestas, ¿se dan cuenta los políticos? No nos equivoquemos, miremos para allá y hablemosle a la gente para que se convenza. Es como el lamento del lobo que aúlla hacia la luna, hacia la luna llena. Lo cierto es que en el balance, la idea de encerrar a jefes criminales bajo un régimen estricto es un éxito para el gobierno. En los últimos días hubo otra iniciativa que le está saliendo bien. La sala de la Cámara de Diputados sometió a votación un proyecto de Kast que tiene urgencia inmediata, que modifica el Código Penal al extender la legítima defensa privilegiada a policías y militares de Franco. La votación fue abrumadoramente a favor del gobierno, 114 votos a favor y solo 26 en contra, principalmente del Partido Comunista y del Frente Amplio. Ana María Gasmuri fue crítica, ella estuvo entre la minoría de 26. En la Comisión de Seguridad Ciudadana, al votarse la idea de legislar, los diputados del Socialismo Democrático, Jaime Araya y Raúl Leiva, votaron a favor del proyecto de gobierno, mientras que Tatiana Urrutia del Frente Amplio y Bernardo Salinas, independiente en cupo del Partido Comunista, se mostraron en contra. El PPD, Carlos Cuadrado, votó a favor, victoria total del Ejecutivo. La Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados aprobó el lunes, en general, un proyecto de ley, además, que establece la creación de un registro nacional de vándalos e incivilidades. Son 33 los actos que llevarían a una persona a formar parte de esta lista. Y entre los posibles castigos, porque hay ahí 15 sanciones, estaría la pérdida de la gratuidad y la pensión garantizada universal, la PGU. Y esto ha despertado amplia controversia. Me refiero a la pérdida de gratuidad en las universidades.
El gobierno sabe que en el Tribunal Constitucional tiene un terreno minado y que la mayoría de sus jueces son de izquierda. Lo ocurrido con la ley de escuelas protegidas, que en parte importante fue declarada inconstitucional por ese tribunal, confirmó las aprehensiones y la idea que esos jueces pueden detener el plan de seguridad del gobierno. Entonces, Kast tomó una de las decisiones más arriesgadas de los últimos tiempos. Kast decidió intentar modificar la Constitución. Hay que recordar que los dos intentos de dotarse de una nueva Constitución, con plebiscito de entrada, de salida, con elección de convencionales constituyentes primero y de consejeros constitucionales después, con comisiones de expertos incluidas, con dos rechazos amplios, dejó una especie de trauma constitucional en el país y con la paradoja de la izquierda defendiendo los principios constitucionales que, según el decir de Gabriel Boric, la carta fundamental de los 4 generales, ahora la defienden. La defienden recurriendo al Tribunal Constitucional. Un asunto kafkiano, un laberinto. Como consecuencia del post-estallido, donde el impulso revolucionario, la sensación de culpa además de la derecha, la emocionalidad, esto indujo a dictar leyes raras, normas excesivas. Y hubo una reforma que dejó a la Constitución chilena con uno de los menores quórum para su modificación. Esto que usted está escuchando es la mayor debilidad de la institucionalidad chilena y de las reglas del juego, porque pueden ser modificadas fácilmente. La famosa invariabilidad tributaria, como signo de estabilidad, no arregla nada si no se robustece la estabilidad constitucional. Hoy la Constitución chilena se puede modificar con un magro 4/7. Incluso las leyes orgánicas constitucionales que forman parte de la estructura constitucional chilena se pueden modificar solo con mayoría absoluta. Estados Unidos, Alemania, España, Italia, Ecuador, Argentina, Uruguay, todos tienen quórum más exigentes que Chile. Entonces había una especie de consenso después de los 2 intentos constitucionales por parte de la clase política de no tocar la Constitución, de no meterse de nuevo en esta discusión que había provocado tantas heridas profundas, que había dividido al país. Y es verdad que dirigentes del Frente Amplio habían dicho que para ellos la discusión constitucional estaba abierta. Es verdad que muchos sospechaban que el Partido Comunista estaba agazapado, esperando dar el golpe apenas se sintiera lo suficientemente fuerte. Pero también es verdad que eso de la Constitución y su fragilidad es como el caso de Campos de Hielo Sur con Argentina. O sea, todos conocen el problema, pero por su gravedad lo esconden. El acuerdo tácito entonces era en general, casi en general, no tocar la Constitución. Y ocurre que Kast decidió tocar la Constitución. Y esto es toda una paradoja. Así como Gabriel Boric, Giorgio Jackson y toda esa troupe, bajo la égida ideológica de Fernando Atria, sostuvieron que no había programa si no había nueva Constitución, ¿se acuerda? José Antonio Kast y su propia troupe sostienen que no puede haber plan de seguridad en serio si no se modifica la Constitución. Los dos, Boric y Kast, creyeron, Boric creyó, ahora Kast cree, que la Constitución es una mordaza o una camisa de fuerza que impide que se materialicen sus propias promesas. Lo que ha hecho Kast es de imprevisibles consecuencias. Desde ahora se ha decretado chipe libre y es probable que en los próximos tiempos se sucedan los intentos de modificación constitucional. O sea, es una decisión que, pretendiendo dar estabilidad al país, más seguridad, podría generar lo contrario, total incertidumbre. Aún no se ha presentado la reforma constitucional que prometió el presidente Kast en materia de seguridad. El gobierno no tiene los 4/7, principalmente en el Senado, por lo que se requerirá una ardua negociación. Un borrador que se filtró hace algunos días da luces de lo que viene. Se dice expresamente que el problema está en el Tribunal Constitucional, al que hay que ponerle límites mediante normas expresas en la Constitución. ¿Qué dice el borrador? Se lo voy a leer.
Textual. Cuando la jurisprudencia constitucional, interpretando extensivamente las garantías individuales e ignorando los deberes positivos de protección, reduce sistemáticamente el espacio del legislador en materia de seguridad pública hasta el punto de impedir políticas que el mundo democrático occidental aplica sin controversia, la respuesta republicana correcta no es la denuncia política del órgano de control, sino que la reforma constitucional. Ajustar el texto de la Constitución para que exprese con mayor precisión los equilibrios de la soberanía popular que la soberanía popular exige, es el mecanismo que el propio sistema constitucional prevé para resolver esta tensión. Es la vía que esta reforma toma. O sea, los tribunales o el Tribunal Constitucional, esos jueces se exceden, más allá de cualquier prudencia y por lo tanto modifiquemos la Constitución para que no se excedan. Y al hablar de mundo democrático occidental apunta claramente a lo que se ha llamado la batalla cultural. Kast pretende realizar 11 modificaciones constitucionales y agregar un nuevo artículo que sería el artículo 9 bis. ¿Y qué diría este artículo 9 bis? Escuche bien porque tiene un montón de elementos. El deber del Estado de resguardar la seguridad pública se ejerce con el objeto de preservar el orden público, dar protección y seguridad a la población y a la familia, así como a las personas y sus bienes. Deber del Estado de resguardar la seguridad pública. Esto ha sido discutido en los últimos días, porque el deber de resguardo ya está en la Constitución. Sus defensores dicen que ahora quedaría más claro, mientras se preguntan si ante hechos delictuales y ante la ausencia de servicio hay un deber del Estado. Si se produce un hecho delictual, está la ausencia de servicio del Estado, ¿no produciría esto una enorme cantidad de demandas para que el Estado indemnice? Sigo con lo que diría la modificación constitucional textual. Una ley orgánica constitucional determinará las penas y medidas especiales que podrán adoptarse en cumplimiento del deber señalado en el inciso anterior respecto de quienes hayan sido condenados por delitos referidos a crimen organizado, conductas terroristas y narcotráfico, pudiendo establecerse regímenes penitenciarios diferenciados en los que se contemplen restricciones de comunicaciones, visitas, traslados y acceso a beneficios penitenciarios, especialmente cuando dichas medidas resulten necesarias para impedir que el condenado continúe realizando, dirigiendo o coordinando actividades ilícitas desde el recinto penal. Dichos regímenes serán aplicados por Gendarmería de Chile. Por lo tanto, aquí no hay discriminación arbitraria, como podría decir un juez constitucional, y además, atención, se establece todo el catálogo de restricciones que podría haber en las cárceles. Y agregan, los responsables de los delitos señalados en el inciso anterior, durante el cumplimiento de su condena y por el plazo de 15 años, luego de su cumplimiento, cumplen y 15 años más, quedarán inhabilitados para acceder a cualquier prestación financiada con recursos estatales respecto de los derechos y garantías establecidos en los números 9, 10, 16 y 18 del artículo 19. Si a la fecha de la respectiva condena las personas recién referidas estuvieran recibiendo alguna de las prestaciones indicadas, las perderán de pleno derecho, o sea, de inmediato y sin discusión. Asimismo, quedarán inhabilitados por 15 años para acceder a medidas alternativas a la privación de libertad, a la libertad condicional y a cualquier otro beneficio penitenciario. Y agrega que las inhabilidades y restricciones establecidas no afectan los derechos en su esencia ni imponen condiciones, tributos o requisitos que impiden su libre ejercicio. Se pretende agregar además al artículo 19, número 2 de la Constitución lo siguiente: en ningún caso se considerarán arbitrarias las diferencias de trato que resulten, directa o indirectamente, de las inhabilidades y restricciones establecidas de conformidad con lo dispuesto en este nuevo artículo 9 bis. Todo esto es para restringir a los jueces del Tribunal Constitucional. Y sobre el registro de organizaciones criminales se agregaría a la Constitución lo siguiente:
La ley establecerá registros de organizaciones criminales cuya inclusión producirá efectos en la determinación de la responsabilidad penal de sus integrantes. La incorporación a dichos registros no eximirá al órgano persecutor de acreditar la participación individual del imputado conforme a las reglas generales del proceso penal. O sea, quedará en manos de la ley definir el órgano competente para este registro, el procedimiento, estándar, efectos, vigencia y forma de impugnación. Y se incluye además el establecimiento de un nuevo estado de excepción constitucional. Actualmente hay 4, sería el número 5. El estado de excepción constitucional de seguridad pública en caso de grave alteración de la seguridad pública originada en la acción de organizaciones criminales, lo declarará el presidente de la República, determinando las zonas afectadas por dichas circunstancias. Y el estado de excepción de seguridad pública no podrá extenderse por más de 30 días, sin perjuicio de que se pueda prorrogar por otros 30 días más, para un total de 60. Y para sucesivas prórrogas deberá considerar el presidente la venia del Congreso Nacional. Y atención, porque se pueden entonces establecer estados de excepción acotados en lo que el gobierno ha llamado polígonos o en comunas. Y además dice que este estado de excepción de seguridad pública, las zonas respectivas quedarán bajo la dependencia inmediata de la Autoridad de Orden y Seguridad Pública que designa el presidente de la República. Orden y seguridad pública, que hay todo un problema porque se dice que podrán colaborar las Fuerzas Armadas, pero que las Fuerzas Armadas quedarían bajo el mando del orden y seguridad pública, que son los policías. Y a esto los militares se oponen y ha habido muchísimo ruido militar diciendo esto no lo vamos a aceptar. Nosotros obedeciendo a un carabinero, no. Hay varias normas que no voy a incluir acá para no enredarlos más ante tantas disposiciones que se pretenden que ingresen a la legalidad constitucional. Lo cierto es que en la derecha hubo dudas, principalmente en eso que le decía antes, de la decisión de abrir la discusión constitucional. El senador Andrés Longton, de Renovación Nacional, de la Comisión de Seguridad, dijo que no hay razones para modificar la Constitución. Hoy día por lo menos lo veo como algo más simbólico. El presidente de la UDI, ya lo habíamos nombrado, Guillermo Ramírez, dijo: todos queremos hacer la menor cantidad de cambios en la Constitución. El criterio del senador Longton lo compartimos todos. Al final lo que hay que hacer es estudiar bien cuáles son las normas indispensables que tienen que ser modificadas en la Constitución. Aquí no se trata de hacer una modificación grande. Recordemos que se propone que sean condenados los delitos vinculados al crimen organizado, terrorismo y narcotráfico durante el cumplimiento de su condena y por 15 años posteriores van a quedar inhabilitados para acceder a cualquier prestación financiada con recursos estatales. ¿Respecto a qué? A la protección de la salud, a la educación, a la libertad de trabajo y a la seguridad social. En el caso de la salud, la amplitud de la redacción es uno de los puntos que más concentra dudas, porque el texto no establece una prestación específica que pueda ser restringida, sino que habla de cualquier prestación de salud, en este caso, financiada con fondos estatales. La ministra de Salud, Mecho Malí, levantó la alerta, dijo que el derecho a la salud está consagrado por la Constitución y yo creo que vamos a hacer todo lo necesario para que ese derecho siga consagrado en la Constitución y por lo tanto se opuso. Esto además podría entrar en colisión con un tratado internacional, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, al cual Chile adhirió y por lo tanto no podría salirse de él. Este tratado es ley en Chile en virtud del artículo 5. Se pretende además que solo pertenecer a una organización del crimen organizado es delito, sin haber hecho nada, solo pertenecer. Pero ¿quién hace la lista de estas organizaciones de crimen organizado? Se ha dicho que el gobierno podría hacer una lista que sea refrendada por el Senado. Entonces pertenecer a una de ellas es delito. O sea, el poder político, me refiero al Ejecutivo y al Senado, ¿se convierten entonces en jueces? Aquí hay problemas. Dejemos hasta aquí esta discusión, porque viene un debate intenso a nivel constitucional una vez más. La oposición debe tener claro que en esta materia el gobierno está jugando con ventaja,
porque el asunto de la seguridad tiene el gobierno, la derecha, mucho más autoridad que la izquierda. Por otra parte, José Antonio Kast está recibiendo una enorme presión de Estados Unidos. Recordemos que las relaciones entre Chile y Estados Unidos quedaron deterioradas con los continuos ataques de Gabriel Boric, pero para sorpresa de la derecha chilena y del propio Kast, esas relaciones que en otro tiempo fueran buenas no se han restablecido. Influye naturalmente la competencia que ejerce Javier Milei, que es el favorito de Washington en esta zona del mundo. Milei se ha reunido con Trump unas 7 veces. Kast nunca ha tenido una conversación a solas con Trump. Esa es la diferencia. Estados Unidos ahora tiene una política de aranceles para proteger su industria. En muchas áreas, Estados Unidos es incapaz de competir. Entonces abandona el arancel cero para establecer aranceles y así proteger su industria. A nosotros nos ha impuesto un arancel del 12,5%, salvo para aquellos bienes que le interesan, para el cobre, la plata, el oro. La Corte Suprema en Estados Unidos declaró ilegal que Donald Trump establezca estos aranceles. Entonces, ¿qué hizo Trump? Sacó un argumento que es sancionar con un arancel de 12,5% los países que, comillas, no cuentan con mecanismos para impedir la producción o importación de bienes elaborados mediante trabajo forzoso. Básicamente, esta es un conejo que sacó del sombrero justamente para lograr imponer los aranceles. Estados Unidos pretende que Chile ceda y declare que el Tribunal de Libre Comercio con Estados Unidos ya no rige, que se derogue. Y Chile se está resistiendo. Hoy, el 53,6% de las exportaciones que van a Estados Unidos tiene arancel cero. 53,6%. Y el 40,3% está con la sobretasa del 12,5%. Entre estos productos con el 12,5% están el salmón, las uvas frescas, el vino, las frutas congeladas, los arándanos frescos, la harina de pescado. Para dimensionar las cosas, China hoy representa el 35,3% de nuestros envíos, Estados Unidos el 16,4%, la Unión Europea el 10% y Japón el 9,1%. Estados Unidos, en medio de una enorme presión sobre Chile, ofreció a nuestro país firmar lo que ellos llaman un acuerdo de comercio recíproco, ART, pero con amplias facultades para que Estados Unidos pueda alterar lo pactado. Si Chile firma eso, daría por muerto el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. No se sabe exactamente lo que está pidiendo Estados Unidos, porque existe un acuerdo de confidencialidad. Sí se ha dicho que hay aspectos políticos y no solamente asuntos comerciales. Estados Unidos está hablando de seguridad económica, dice que se incluya, atención, inversión conjunta en materias primas de minerales críticos, como el cobre y el litio. Ellos quieren asegurarse participar en esa propiedad. Habla de que Chile tenga un sistema de investment screening, que es la revisión de las inversiones y que por lo tanto, en virtud de eso, excluya a China. Introduce en el mismo paquete asuntos de defensa y combate al crimen organizado y paralelamente está impulsando el escudo de las Américas. Presiona en estos instantes Estados Unidos a Chile para que aumente el gasto militar al 5% del PIB y que ese aumento signifique comprar armas y que las armas se las compren a ellos, a los norteamericanos. El canciller Francisco Pérez, el embajador Andrés Sergas en Estados Unidos, los dos relacionados con Andrónico Luksic, se les eligió por tener supuestamente amplias relaciones con el sector privado norteamericano. Ocurre que la negociación con Estados Unidos no es comercial, es una negociación política y por lo tanto a estas personas se les ve fuera de juego. Estados Unidos ha adoptado una posición de imposición. Es volver a la política de los años 50, de los 60. Es, eso sí, a diferencia de esos años,
el bramido de una bestia herida. Lo que ha ocurrido es que a Estados Unidos le ha salido una competencia formidable y se da cuenta que ya no domina el mundo a su antojo. Y como todo animal herido, hoy día Estados Unidos es muy peligroso. Hace algunos días, la evacuación del presidente Donald Trump después de una reunión en Turquía, en el aeropuerto lo evacuaron, ¿saben qué? A Trump en un cajón grande de catering. ¿Usted sabe lo que es eso? Donde colocan las bandejas con comida para abastecer a los aviones, con estas bandejas con comida. En uno de esos cajones grandes metieron a Trump, al presidente de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque en el aeropuerto de Estambul, los israelitas alertaron a los norteamericanos de un posible atentado de los iraníes al avión presidencial, al Air Force One. Entonces lo hicieron, después de esto, para que abordara un avión más pequeño. Y esto demuestra que el emperador está en problemas. No hay que ser un erudito en la historia, para ver que los signos de decadencia se están repitiendo. Algunos medios estadounidenses indican que Trump no advirtió a su fiel vocera, a Caroline Leavitt, y ella se quedó, junto a los periodistas, en el Air Force One, el avión que podía eventualmente ser atacado por los iraníes. Y esto provocó, según algunos medios norteamericanos, tal decepción en Caroline Leavitt, tal decepción en cuanto a las lealtades con Trump, que la hizo renunciar. La incapacidad de Estados Unidos de doblegar a una potencia media como Irán están demostrando los límites de su capacidad militar. Hace algunas horas, el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, pronunció un discurso en Ciudad de Panamá enmarcado en una reunión con 18 ministros de Defensa de América Latina y en el Plan Escudo de las Américas. Fue un discurso lleno de rudeza, lleno de ideología, un discurso político, pero un discurso absolutamente áspero. Bueno, ahí estaba el ministro de Defensa chileno, Fernando Barros. Recordemos que Chile es observador de este grupo que es Escudo de las Américas. Esperemos ¿qué dijo Hegseth? Esperemos una inversión sustancial en sus propias capacidades y que aumenten los recursos destinados a defensa. Se los dijo en la cara, tienen que comentarlos. Y para reiterarlo, aunque realmente no sea necesario para este grupo, en todo el mundo el presidente Trump no tolera a quienes se aprovechan sin aportar. Esto no es un juego, dijo en un tono amenazador y perturbador. Ustedes no están aportando, tienen que invertir más en defensa. Chile invierte cerca del 1,5%, 1,57%. ¿Quieren que aumente a 5%? Es imposible. Y dijo Hegseth, llamando a abandonar la Corte Penal Internacional. Dijo así, que no quepa duda, la izquierda internacional junto con los medios de comunicación de izquierda están conspirando para imponer ilegalmente la jurisdicción de la Corte Penal Internacional sobre el personal militar y las operaciones militares de Estados Unidos y sus socios. Resulta sorprendente que esta llamada Corte y otros organismos globalistas socaven nuestros esfuerzos, pero no hagan nada para exigir responsabilidades a verdaderos terroristas y verdaderos tiranos. Y por eso la Corte Penal Internacional representa una amenaza para su soberanía nacional, le dijo a los 18 ministros que estaban escuchando. Pero ocurre que Chile en el año 2009 reformó la Constitución justamente para someterse a la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. Y Pete Hegseth siguió hablando, dijo, todos enfrentamos la misma prueba esencial. Si nuestras naciones seguirán siendo naciones occidentales, seguirán siendo naciones prósperas, seguirán siendo naciones cristianas bajo Dios. Este era el golpe a China, naciones occidentales. Ocurre que Chile no desea participar en los operativos militares norteamericanos. Chile no va a participar en ataques a embarcaciones o en representación de la coalición liderada por Estados Unidos, ataques en terceros países o en espacios aéreos ajenos.
Las Fuerzas Armadas chilenas no desean ser policías. Entonces, el distanciamiento con Estados Unidos comienza a ser mucho más profundo. El ministro Fernando Barros, ministro de Defensa, fue duro. ¿Qué dijo Fernando Barros, que estaba presente en esta reunión? Dijo: desde el punto de vista de Chile, nosotros no somos el patio trasero de ningún país. Somos un país muy orgulloso de nuestra realidad. Usted y yo todos sabemos la connotación que tiene la expresión patio trasero en América Latina. Se advirtió también desde acá el error grueso de principiante de Kast de estimar que la relación con Estados Unidos era solo económica. No, es principalmente política. Y ahora Kast está sin elenco para este periodo porque no sirve Francisco Pérez para esta elite, me refiero al canciller. Y para peor, Estados Unidos sacó ahora, recién, un documento titulado La gran estafa del tráfico de mercancías, que señala que Estados Unidos se enfrenta a un reto cada vez mayor derivado del transbordo ilegal de mercancías a través de terceros países con el fin de eludir los aranceles aplicables y otras medidas correctivas, y acusa a nuestro país, a Chile, junto a otros países, de ser un caballo de Troya para ellos. Vea lo grave que es esta acusación, porque el caballo de Troya fue un engaño, un ardid. O sea, nos están atacando por todos lados los norteamericanos. Y comienzan entonces las preguntas. ¿En serio, de verdad, Estados Unidos es el principal socio estratégico de Chile? ¿O esa declaración del canciller Pérez es solo a estas alturas una soberana tontera? ¿Qué va a hacer Kast? ¿Se va a someter a la exigencia norteamericana? ¿Va a resistir? ¿Se plegará a los deseos de los empresarios que quieren que todo esto se arregle de cualquier manera porque solo velan por sus negocios? ¿Habrá algo de dignidad en la relación con Estados Unidos? ¿Escuchará Kast lo que quieren las Fuerzas Armadas, que no quieren someterse a Estados Unidos? Kast va a viajar próximamente a China. ¿Qué le dirá a los chinos cuando le pregunten? Y algo más. En unos días aterrizará en Santiago el segundo hombre de la oficina del representante comercial de los Estados Unidos. Se llama Jeffrey Gutmann. ¿Y a qué viene Gutmann? ¿Viene a negociar? ¿O viene simplemente a imponer? ¿Viene simplemente a golpear la mesa? La verdad es que con respecto a esta visita no hay muchas esperanzas en Chile. Algunos han sostenido que es mejor apretar los dientes y esperar las elecciones de medio término de noviembre para que Trump se debilite. Se estima que Trump va a perder esas elecciones y que después de esa elección estaría más debilitado. Posiblemente en este escenario sea la idea menos mala, esperar las elecciones de medio término. Pero cuidado, Estados Unidos, el animal está herido y ese animal es peligroso. Mientras José Antonio Kast hablaba en el Palacio de la Moneda, ella estaba no enflaquecida, sino demacrada, no es lo mismo. Se notaba que había dormido poco y que el maquillaje no alcanzaba a ocultar los quebrantos de las últimas horas. Mientras Kast hablaba, ella se mordía permanentemente el labio inferior en un tic marcado por la angustia y el deseo de que la ceremonia terminara y así poder escapar lejos de todo eso. Natalia Ducó, la ministra del Deporte, había tenido tantas polémicas que no fue capaz de enfrentar la última. El señor que había sido contratado como asesor por un gran sueldo, Silvio García, conocido en el ministerio porque motivaba a la ministra, le decían el chamán en el ministerio, no el asesor, el chamán, porque motivaba a la ministra leyéndole textos motivacionales religiosos con el fin de tranquilizarla. Esta vez no le sirvió, porque esta fue una de las polémicas que había tenido Natalia Ducó. Había utilizado Natalia un auto fiscal con chofer para ir a un ágape, donde había asado, karaoke, se entretuvieron, bebidas de todo tipo, alcohólicas y analcohólicas. Ella
cuando le reprocharon todo esto por haber ido con chofer y auto fiscal, contestó a la Contraloría que había ido a una reunión de trabajo sostenida con los dos gabinetes ministeriales. Pero hubo un video, y un video de esta alegre reunión que la hundió. El gobierno la había defendido, lo que demuestra que el Ejecutivo, cuando hay una denuncia, no investiga, no se informa, no tiene idea. O sea, es lo mínimo que se haría en cualquier parte, pero en el gobierno no se hace. Una falta increíble. Bueno, ocurre que Natalia le mintió a la Contraloría. Y Kast dijo, sin entrar en casos particulares, hay veces en que podemos cometer un error y hay normas en nuestro país que son muy exigentes en ciertas áreas, a veces casi inintendibles. Y la defendió hasta por ahí, que no se puede entender la norma, que es muy simple, no ocupar el auto para actos no oficiales. También se fue para la casa el subsecretario Andrés Otero, el subsecretario del Deporte. El ambiente estaba tan malo que algunos decían que él, el subsecretario Andrés Otero, había grabado el video que sepultó a su jefa, Natalia Ducó. Ya, esto sería el acabose. Esta es la tercera ministra que abandona su cargo. En reemplazo de Ducó, Kast designó a Francisco Riveros, un abogado, exgerente jurídico y de asuntos corporativos de la Corporación Santiago 2023, quien ya ejercía como asesor de la presidencia. Pero de inmediato, con el nombramiento de Francisco Riveros, se abrió un flanco, porque Rivero formó parte de la estructura organizativa de los Panamericanos, cuya gestión financiera y administrativa está precisamente ahora bajo la lupa de la Contraloría. El segundo piso se dan cuenta de todas estas cosas. 40 autoridades han salido en estos 5 meses de gobierno, porque también se fue Evelyn Brintrup, la secretaria regional ministerial de Salud de Los Lagos, por múltiples denuncias por ley Karen, por promover una quesería familiar que coincidió con sanciones a una empresa competidora de su quesería y por vacunar, con promoción incluida, a personas sin estar para eso habilitada. Entonces se fue. Ahora, contemos una buena. Esta es la buena. El gobierno completó el desalojo de la megatoma del Cerro Centinela de San Antonio, cumpliendo lo ordenado por la Corte de Apelaciones de Valparaíso. ¿Se acuerda el enredo que se armó por parte del gobierno anterior con toda esta megatoma que había, en que el gobierno dilató hasta decir basta, intentó expropiar, no le resultó, alentó la formación de cooperativas, ¿se acuerda? ¿Y se acuerda cuando el ministro Carlos Montes, el ministro de Vivienda de Boric, decía que no se podía desalojar pacíficamente esta toma? Bueno, se podía hacer. Este gobierno lo hizo. Y acá habrá que preguntarse por qué Carlos Montes decía que no se podía. La ley de reconstrucción, que es el plan económico de José Antonio Kast, finalmente salió del Congreso. Los vetos del gobierno, el gobierno ingresó 3 vetos al Congreso, todos fueron aprobados, o sea, ganados por el gobierno. Los requerimientos presentados por la oposición ya fueron resueltos por el Tribunal Constitucional, aunque solo queda esperar la sentencia, pero se sabe ya de la decisión. O sea, el éxito en esta ley de reconstrucción de Jorge Quirós es indudable, porque cumplió con el contenido y con los plazos. En el Tribunal Constitucional, Jorge Quirós perdió en materia ambiental porque fueron rechazados por inconstitucionales de la ley de reconstrucción algunas normas en materia ambiental y también se rechazó la relocalización de faenas salmoneras. El pago de los dineros invertidos por empresas que habiendo obtenido una resolución de calificación ambiental, después de esa resolución era rechazada por los tribunales, también aquí lo perdió Quirós. Pero es posible que Quirós no se dé por vencido y busque otra fórmula. Pero en cuanto a lo que más quería Quirós, que es la invariabilidad tributaria, ganó. Solo se declaró inconstitucional una parte de la ley muy mal redactada que convertía la norma al bolsillo de payaso respecto a los sectores cuyas actividades abarcaba la invariabilidad. Hubo un error de redacción. Y ahí yo le aconsejaría a los ministros, al ministro Quirós, que tenga mejores abogados. Lo que puede hacer Quirós es ampliar la invariabilidad, obviamente con otra ley,
y a otros sectores, visto que ya pasó por el Tribunal Constitucional. Lo que sí parece es que la oposición equivocó el argumento respecto a la invariabilidad, sosteniendo que esta condición afectaba el orden democrático. Pero lo que en verdad afecta es al Estado de Derecho y a la igualdad ante la ley, porque es una discriminación con apellido, una discriminación arbitraria, tratar frente a la ley a empresas según su patrimonio y tratarla de distinta manera. Esto no tiene nada que ver con los tributos personales, que son progresivos, como se podría sostener por algunos, o con las diferencias con las pymes en cuanto a tributación, porque lo que se trata aquí es de bajar las barreras de ingreso y no de subirlas. Lo que sí fue claro es que ganados los 3 vetos por parte del gobierno, y en vez de vetar la norma incluida por la oposición respecto al restablecimiento de los servicios básicos de deudores en caso de catástrofe con cargo a la empresa, es raro que el gobierno recurriera al Tribunal Constitucional, porque tenía los votos en el Congreso. Ahora, es posible que no hubiese habido votos en la derecha o que la derecha se hubiese dividido, pero lo raro es que esta decisión con respecto a los cobros, suspensión de los cobros en estado de catástrofe de bienes básicos, de bienes de servicio, esto fue ocultado, la decisión de ir al Tribunal Constitucional fue ocultada al ministro del Interior, Claudio Alvarado. Y ocurre que Claudio Alvarado es ministro del Interior, es vocero, es jefe de gabinete y no le dijeron. El requerimiento ante el Tribunal Constitucional fue firmado por Kast, García, Quirós, de Grange y Rincón. Y ocurre que todos ellos sabían y el jefe político no sabía nada de este requerimiento, ni de la estrategia, ni nada de nada. Quirós, de forma irónica, dijo, no está entre mis obligaciones informar a alguien. Esto que es esencial, el requerimiento ante el Tribunal Constitucional, no se habló en el comité político, por lo que le ocultaron esta decisión a Claudio Alvarado, seguramente porque no iba a estar de acuerdo. Es verdad que en política hay que recibir regalos envenenados, hay que comer sapos, hay que aceptar explicaciones que son evidentes falsedades, hay que humillarse, hay que agachar la cabeza. La renuncia casi siempre, que es lo que sería lógico en este caso, está descartada porque se trata de política y en política es muy difícil renunciar. Pero lo que le ocurrió a Claudio Alvarado era para renunciar. Quirós, en todo caso, ha demostrado que no para. Desea abordar el estatuto administrativo. Recordemos que el estatuto administrativo fue dictado en las postrimerías del gobierno de Pinochet, de la dictadura de Pinochet, para proteger a los suyos cuando venía la democracia, y que ahora los funcionarios públicos defienden ese estatuto de Pinochet porque, de acuerdo a eso, a esas normas, no importa si lo hacen bien o mal. Si trabajan o flojean, no solo porque no los van a despedir, sino porque a todos los van a premiar. El estatuto administrativo fue promulgado por el general Augusto Pinochet el 15 de septiembre de 1989. Estaba terminando su época a cargo del país. En el Estado existe lo que se llaman los PMG, que es el Plan de Mejoramiento de Gestión. Les dan a los funcionarios públicos bonos por eso. El año pasado, de 216 instituciones del Estado, 213 obtuvieron entre el 99 y 100% del cumplimiento de metas. Los trabajadores que tienen son extraordinarios, ganaron los bonos más altos. Como usted sabe, como ellos saben, como todos sabemos, todo esto de los programas de mejoramiento de gestión son una sinvergüenzura, porque ampara falsas metas, ampara acuerdos, trenzas, que solo sirven para que nos escamoteen a los que pagamos impuestos. Una locura lo que ha pasado con este cumplimiento de metas 100%. Estamos viviendo en el mejor estado del mundo, con los mejores funcionarios del mundo. Obviamente es una mentira y es una mentira generalizada. Quirós entonces anunció una comisión, una más para que estudie esta comisión cómo mejorar el estatuto administrativo. Yo confieso que creí que esto ya lo tenía estudiado Quirós, pero formó la comisión para estudiar.
En la izquierda, a 5 meses de abandonar el poder, Gabriel Boric ya está en modo candidato. Fíjese bien, Boric se las arregla para hablar regularmente, pero en forma dosificada. Habla de Toá y del aporte a su gobierno, que no fue tan grande. Dice que no fue tanto como muchos creen, y que ahí fue fundamental Camila Vallejo también. Dice que se equivocó Boric con los retiros de los fondos desde las AFP, que eso fue un gran error, dijo un gran error, aunque lo alentó con fuerza por 4 veces, cuando ya había muchísimas voces que le advirtieron que era una equivocación. Pero Boric, olímpico, no dice cuándo cayó en la cuenta de que fue un error, cómo cayó en la cuenta, qué le hizo cambiar de opinión, nada, olímpico el hombre. Como le decía, Boric está en modo campaña. Poco antes de cerrar esta columna, dijo en X, desde la izquierda siempre, pero en particular después de una derrota tan categórica como la sufrida en el plebiscito del 4 de septiembre de 2022 y en las últimas elecciones presidenciales y parlamentarias, existe el deber de reflexionar sobre lo realizado, tuiteando, hablando de política. Gabriel Boric, ustedes saben, ha tenido una rara obsesión por Salvador Allende. Socialistas y comunistas, bueno, esa obsesión ahí resulta obvio. Allende es la gran figura de la izquierda. Fue el que se inmoló el 11 de septiembre de 1973. Y efectivamente ese día, después de pronunciar su célebre discurso que se escuchó en todo el mundo, en vez de rendirse, en vez de ser derrotados, esperar a ser derrotados por fuerzas militares inmensamente superiores, en vez de dejarse caer en manos de los militares, por respeto a su investidura presidencial, decidió suicidarse. Boric pretendió que el acto del 50º del golpe militar, el acto en que se iba a recordar a Allende porque 50 años antes había muerto de un tiro, en que se pretendía un acto enorme, apoteósico, simbólico, que pasara a la historia, no pasó nada. Y de eso ocurrió algo incluso al revés, que se comenzó a ver a Allende en modo cada vez más crítico. Entonces Boric quiso que el Estado comprara la casa de Allende. Y como estaba rodeado de algunos abogados incompetentes, muchos, la compra fracasó y significó la destitución incluso de la hija de Allende de su cargo de senadora. Me refiero a Isabel Allende. O sea, Boric quería que el Estado comprara la casa de Allende para que esto se transformara en un museo, que eso fuera su legado y que fuera el gran aporte para resguardar los espacios, ahora en forma simbólica, de Salvador Allende. Pero ahora hemos sabido que la familia Allende vendió la casa ubicada en Guardia Vieja 392 en Providencia a la empresa Lignapsis Geodesia e Ingeniería S.p.A., que figura en el conservador de bienes raíces como propietaria del inmueble. Esta es una empresa tipográfica. Esto que ha ocurrido es el símbolo del derrumbe de la izquierda. ¿Por qué la familia Allende no ofreció donar la casa para un museo, a la Universidad de Chile, a los museos nacionales? ¿Por qué no ofreció donarla si es que quieren resguardar el recuerdo, el legado de Allende? ¿Por qué no se la donaron a la Universidad de Chile, a otra institución? ¿Por qué nadie de la izquierda, en que podrían haber reunido un grupo grande de personas para que hicieran en conjunto un esfuerzo y por último le compraran la casa a Isabel Allende y Maya Fernández para preservar ese recuerdo? Nada. A nadie le interesó, parece. A nadie le importó. Solo querían que con la plata de todos y no de ellos le pagaran a las 2 herederas una suma importante para así la casa transformarla en museo. Ningún esfuerzo personal. Por eso ahora entiendo mucho mejor el fracaso de la conmemoración de los 50 años del golpe, gracias a este vulgar negocio inmobiliario. A Boric y su gente, con la misma pretensión de un emperador romano, les gusta eso del legado, del recuerdo para la posteridad.
uno de esos legados que quería dejar Boric fue el acuerdo de la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento, que después de 2 años y a un costo de 1.558 millones de pesos, evacuó un informe que, entre otras cosas, recomendó una consulta indígena. Bueno, esa consulta indígena se ha suspendido 15 veces. La última suspensión ocurrió el 6 de agosto pasado. ¿Usted escuchó algo? ¿Alguien de la izquierda que hablara? A nadie le importó. A la izquierda no le interesó siquiera decir algo. Porque atrás está quedando el Wallmapu, porque así había que nombrar a la Araucanía. Si uno decía la Araucanía le pegaban en la boca, Wallmapu decían. Atrás quedó la obligación de chapurrear, aunque sea algunas palabras, en Mapudungún. Atrás quedó la plurinacionalidad y todo eso, porque ya no les sirve por ahora hasta la próxima oportunidad. Estos ejemplos son ejemplos del vaciamiento de la izquierda. Radiobravo.cl presentó Comentario de Tomás Moschiatti.